Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol se ponía lentamente detrás de las colinas boscosas de Arroyo Willow, un pequeño pueblo del norte de Estados Unidos que ni siquiera los mapas modernos mencionaban. Sus habitantes vivían a un ritmo ancestral, entre tradiciones olvidadas y silencios densos. Había algo extrañamente congelado en el tiempo, como si el lugar mismo se negara a seguir el ritmo del mundo moderno. Más allá del pueblo, un viejo puente de madera crujía suavemente sobre un arroyo frío y negro. Poca gente se atrevía a cruzarlo. No era una prohibición escrita, sino un acuerdo tácito entre generaciones. Un antiguo miedo, heredado de los abuelos, transmitido en susurros junto al fuego: no cruzamos el puente después del atardecer. Porque al otro lado, el bosque era diferente a cualquier otro. Los árboles crecían más altos, más retorcidos, como moldeados por algo más antiguo que el viento. Sus ramas se entrelazaban sobre los senderos, formando un denso dosel que absorbía la luz. Los pájaros cantaban de forma distinta, y a veces, en la oscuridad de la noche, uno podría jurar que oía voces que no hablaban ningún idioma humano. Esa tarde, mientras el cielo se tornaba naranja intenso y malva intenso, una fina niebla comenzó a abrirse paso entre los troncos nudosos. En medio de un claro, donde la luz del día aún se atrevía a rozar las piedras húmedas, una frágil figura estaba sentada junto a un antiguo pozo de piedra. El pozo parecía provenir de otro tiempo, cubierto de musgo y agrietado por las estaciones. Fue Abigail Moore, apenas tenía 8 años, pero una presencia extraña, casi atemporal. Su piel color caoba absorbía la luz dorada del atardecer, dándole un brillo suave e irreal. Llevaba un vestido blanco, demasiado grande para ella, con mangas deshilachadas por el tiempo, como si perteneciera a otra época. Sus pies descalzos descansaban sobre la hierba fresca. No se movía. Su mirada era fija, profunda, casi demasiado serena para una niña. Sus grandes ojos negros parecían escudriñar lo invisible. No seguían a los pájaros, ni a las mariposas, ni los sonidos del bosque. Miraban fijamente un punto inmóvil, entre las ramas y el horizonte. Su rostro era impasible, pero no vacío. En sus rasgos se percibía la gravedad de quien sabe. Un conocimiento antiguo, pesado y silencioso. Parecía estar esperando. O quizás, observando. Y aunque todo en ella respiraba soledad, ella no estaba sola. No se oía ningún sonido. Solo el susurro del viento que giraba suavemente alrededor del pozo. Pero quienes escucharon con atención, realmente escucharon con atención, podrían haber oído algo más. Un rumor sordo. Un aliento ancestral. Un pulso que provenía de la tierra misma. Algo la estaba vigilando. Derrick Walsh era un hombre destrozado, sí, pero no de esos por los que uno se compadece fácilmente. No llevaba sus heridas en el rostro, ni en los gestos vacilantes de quien intenta levantarse. No. Las llevaba en sus silencios, en sus puños apretados con demasiada rapidez, en esa mirada siempre evasiva y llena de desprecio, incluso hacia sí mismo. Solía trabajar en la fábrica de turbinas en Colinas de Monroe, un pueblito a 30 kilómetros de Willow Creek. Allí era mecánico, un trabajo físico, repetitivo y con pocas perspectivas. Pero al menos tenía un lugar, un papel. Hasta el día en que un accidente, o quizás un error deliberado, lo arruinó todo. La explosión de una tubería, una investigación interna, una reprimenda. Luego, un despido repentino. Brutal. Sin apelación. Desde entonces, había estado vagando. Vivía de trabajos esporádicos, robos baratos, casas ocupadas y alcohol barato. Ya no tenía familia, amigos ni propósito. Solo una ira sorda que crecía en su interior como moho, carcomiéndolo cada día más. Culpaba al mundo entero de sus desgracias, especialmente a aquellos que aún parecían puros, inocentes, completos. Como niños. Y esa noche estaba particularmente borracho. Un anciano en un bar le había contado sobre una niñita extraña, a veces vista cerca del viejo pozo en el bosque de Willow Creek. Completamente sola. Nunca tenía miedo. El anciano susurró estas palabras con un brillo supersticioso en los ojos, casi como una advertencia. Pero para Derrick, era una oportunidad. En su mente enferma y retorcida,
Este niño se había convertido en un objetivo. Una forma de canalizar su ira impotente. Una presa silenciosa, ofrecida por la noche. Caminó durante horas. El alcohol en la sangre le provocaba alucinaciones, los árboles parecían inclinarse sobre él, como si lo observaran o le advirtieran. El sendero se estrechaba cada vez más, las zarzas se le pegaban al abrigo. Pero él continuó. Impulsado por algo más oscuro que el odio. Sus botas se hundieron en el barro frío. Sudaba, respiraba con dificultad y tenía los ojos inyectados en sangre. Y entonces la vio. Sentado. Inmóvil. Cerca del pozo, en el centro del claro. Abigail Moore. La miró fijamente un buen rato. Era aún más extraña de lo que había imaginado. Diminuta, con ese vestido blanco que parecía flotar a su alrededor. Su cabello castaño le caía en espiral sobre los hombros, y no lo miraba, como si su presencia no significara nada. Como si ya lo supiera. Avanzó lentamente, con una sonrisa maliciosa en los labios. Metió la mano bajo la chaqueta, rozando el áspero mango del pequeño cuchillo que siempre llevaba consigo. Por si acaso. Estás completamente solo, ¿no? Murmuró con una voz chillona, casi acariciante. La muchacha finalmente lo miró. Y lo que Derrick vio en esa mirada lo perturbó por un momento. Esperaba miedo, confusión, pánico. No hubo nada de eso. Solo una inmensa tristeza. Sin lágrimas. Sin angustia. Una especie de compasión antigua y profunda. Como si ya supiera lo que él iba a hacer. Y lo que le sucedería después. Ella habló con una voz suave, casi demasiado tranquila. No, señor. No estoy solo aquí. Derrick se detuvo, un poco sorprendido por la respuesta. Entrecerró los ojos, observando la oscuridad tras ella. No había nada. Nada más que los árboles, el pozo, la niebla y esa extraña niña. Estás mintiendo, espetó, más enojado de lo necesario, como para tranquilizarse. Eres tú quien no ve, respondió ella. Su voz no tembló. Ni lo provocó. Fue una simple observación. Como un médico anunciando una verdad irrefutable, una enfermedad, un fin. Derrick sintió un escalofrío inexplicable en la nuca. Giró la cabeza a la izquierda, luego a la derecha. Nada. Pero el silencio había cambiado. Ya no era simple. Era, denso pesaba. Como si el bosque hubiera dejado de respirar. Como si algo contuvo la respiración. Quería hablar, pero tenía la garganta seca. Y Abigail se quedó mirándolo. El viento se levantó de repente, cortante como una cuchilla invernal. Bajó de las alturas boscosas con la violencia de una tormenta olvidada, azotando las ramas y levantando la niebla en remolinos densos y aterradores. Los árboles mismos parecieron estremecerse, como presa del pánico. Un crujido de hojas, gemidos y crujidos de madera se oyó por todo el claro, como si todo el bosque despertara, pero no para darle la bienvenida. Luego vino el olor denso. Orgánico. Una mezcla de tierra húmeda, ceniza fría y un aroma penetrante y salvaje, como si el corazón mismo del bosque hubiera empezado a pudrirse o a renacer. Derrick dudó un segundo. Pero la rabia, el orgullo herido y el alcohol aún presente en su sangre le impidieron ceder. Dio un paso adelante, con el cuerpo tenso, listo para atrapar a la chica como si fuera una sombra. Y ahí fue cuando eso él llega. Un gruñido. No, no es un gruñido, un estruendo profundo y cavernoso, proveniente de las entrañas de la tierra, o quizás del pasado. Un ruido que vibraba en los huesos incluso antes de llegar a los oídos. Un aliento pesado y antiguo, como el de un animal que no ha existido durante milenios. Luego, pasos. Lentos. Regulares. Poderosos. Derrick se detuvo en seco. La niebla se abrió como si fuera arrancada desde dentro. Y allí, entre los troncos, una silueta gigantesca apareció. No es humano. Es demasiado grande. Es demasiado perturbador. Parecía hecha de raíces nudosas, follaje ennegrecido, corteza agrietada y huesos blanqueados por el tiempo.
Ramas afiladas sobresalían de sus hombros como cuernos, y su torso latía lentamente, al ritmo de un corazón que nunca había pertenecido a un hombre. Sus brazos eran como troncos caídos, movidos por una fuerza sobrenatural. ¿Y sus ojos? Oh, sus ojos. Dos pálidas luces azules ardientes miraban a Derrick con una intensidad gélida. Sin ira. Sin compasión tampoco, una justicia silenciosa, como el de las tormentas o las montañas. El guardián estaba allí. No hablaba. No tenía boca. Pero su presencia gritaba más fuerte que todos los gritos humanos combinados. Ella habló directamente al alma. Dijo: te vieron. Te pesaron. Y te declararon culpable. Abigail no se movió. Seguía sentada tranquilamente, con las manos apoyadas en las rodillas. Su voz, cuando se elevó en el aire helado, era tan clara como una canción en silencio. Él protege a quienes no pueden defenderse. A los olvidados. A los abandonados. Como yo. Derrick se sintió mareado. Retrocedió un paso, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un animal atrapado. Luego tropezó pesadamente y cayó de rodillas en el barro frío y pegajoso. Esto no es real, balbuceó, con los ojos desorbitados. Esto no puede ser. Pero el guardián siguió adelante. Cada paso hacía temblar la tierra bajo sus pies. A su paso, la hierba se erizaba, los árboles se doblaban, y las raíces surgieron del suelo. Se retorcían como serpientes hambrientas, como venas subterráneas traídas a la superficie por una voluntad ancestral. El cuchillo que Derrick aún sostenía se le resbaló de la mano temblorosa y cayó con un sonido metálico casi ridículo sobre las piedras del pozo. Intentó levantarse, gritó y luego suplicó. Por favor. No quise. No hice nada. No hice nada. Pero las palabras estaban vacías. Sin peso. Sin fe. Sin verdad. El guardián se detuvo a pocos pasos de él. Su mirada atravesó la oscuridad, hasta las profundidades del alma de Derrick. Allí, no había nada más que violencia, miedo, y vacío. Así que, sin impulso, las raíces se levantaron, se deslizaron bajo el cuerpo del hombre, envolviéndose alrededor de sus piernas, sus brazos, su garganta. No para matarlo. Sino para encerrarlo. Para tragárselo. Y con un último grito, Derrick fue arrastrado lentamente a la tierra. No como una caída, sino como un ofrenda fue tragado por la tierra, suavemente, sin un sonido. No hubo sangre ni metralla. Solo silencio. Un profundo silencio. Y una última hoja muerta, cayendo suavemente sobre el pozo. A la mañana siguiente. El teléfono en la comisaría Arroyo Willow sonó exactamente a las 6:24 de la mañana. El sheriff Rachel Turner, sin dejar de servir café en una vieja taza de esmalte, cogió el teléfono con mano distraída. La voz al otro lado sonaba nerviosa, casi presa del pánico. Era Clark Reynolds, un madrugador jubilado, conocido por sus paseos regulares por el bosque. Pero esta mañana, le temblaba la voz. Encontré algo cerca del viejo pozo. Tienes que venir, enseguida. 30 minutos después, Rachel, flanqueada por su asistente Mark Devlin, cruzó lentamente el viejo puente de madera. El sol apenas se filtraba entre las copas de los árboles, y el aire ya parecía más frío y pesado. Cada paso sobre el suelo empapado parecía despertar algo bajo la tierra. Cuando llegaron al claro, Clark los esperaba inmóvil, con los brazos cruzados. No dijo nada, mirando con preocupación el centro de la escena. Al borde del pozo un par de botas de cuero desgastadas yacía en el barro, perfectamente alineado, como si alguien se hubiera sacado de un solo movimiento. No muy lejos, una huella gigantesca estaba profundamente grabado en la tierra blanda. La forma no era humana. Era como si un tronco de árbol, o una pierna colosal, hubiera pesado allí por un instante. Pero fue el vestido lo que congeló a Rachel. Colocado sobre una piedra cubierta de musgo, como si estuviera cuidadosamente colocado, un pequeño vestido blanco se mecía suavemente con la brisa matutina. Estaba limpio. ¿Intacto? Arrugado solo por la mano que lo había arreglado, como si una niña pequeña se hubiera desvanecido en el aire. ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó Mark en voz baja. Rachel no respondió.
Se inclinó y tocó el vestido con las yemas de los dedos. Todavía estaba tibio, como si alguien acabara de irse. Un silencio inquietante reinaba en el claro. Ni cantos de pájaros. Ni susurros. Solo la opresiva sensación de que no estaban solos, y de que no eran bienvenidos. Rachel miró a su alrededor y luego miró hacia los árboles. No volveremos a ver a Derrick Walsh, dijo finalmente, con tono tranquilo y resignado. Mark la miró desconcertado. ¿De qué hablas? ¿Viste un cadáver? No, y ese es el problema. En los días siguientes, la desaparición de Derrick Walsh acaparó brevemente los titulares del condado, pero el caso se clasificó rápidamente como probable fuga. Quienes conocían al hombre sabían que era inestable. Otros decían que probablemente había sido víctima de un animal salvaje. Pero los ancianos de Willow Creek no se sorprendieron. Porque no era la primera vez que alguien desaparecía, más allá del puente se habían encontrado otras botas. Otras huellas. Otros silencios. Y entonces corrió el rumor. Esta historia se susurró durante años en las escuelas, entre las páginas de viejos periódicos locales o en los cuadernos rotos de viejos cazadores. Abigail Moore. Una dulce niña desapareció con sus padres en un trágico incendio años atrás. Su casa, en la linde del bosque, se quemó por completo. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Algunos decían que la niña había regresado. Que había cambiado. Que estaba conectada con algo más grande, algo más antiguo. Otros decían que en realidad nunca había desaparecido, que se había convertido el bosque. Y a veces, justo antes del atardecer, los niños que se habían perdido en el bosque contaban, entre lágrimas pero sanos y salvos, que una niña de rizos oscuros los había tomado de la mano y me guiaron hasta el puente viejo. Siempre en silencio. Siempre con esa mirada triste y sabia. Y que unos metros detrás de ella, caminaba un ser inmenso hecho de sombra, corteza y luz azul. Un gigante sin rostro, pero cuya presencia los hacía sentir, protegidos. Pero todos aquellos que vinieron con malas intenciones. Nunca había regresado. Unos días después del asunto Walsh, Rachel Turner regresó sola al claro. Colocó un letrero allí, tallado toscamente a mano en una vieja tabla de roble. No le había dicho a Mark por qué. Ni a nadie. Solo un mensaje sencillo, grabado con un cuchillo. No entres con malas intenciones. Ella nunca está sola aquí. Se quedó allí un momento, inmóvil, con la mirada fija en el viejo pozo. Luego se puso la gorra y se fue sin decir palabra.